Dice aquí versículo 1 y 2, entonces, ¿y qué diremos de Abraham, nuestro padre, según la carne? Le está hablando a los judíos, ¿verdad? Él es nuestro antecesor, de ahí venimos todos los judíos, dice Pablo. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, no está afirmando nada, está suponiendo, si Abraham se justificó, o sea, si Abraham se salvó por sus obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y lleva a los judíos a ver, lean el Antiguo Testamento bien, la historia de Abraham en Génesis, y les dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Pablo les comienza a decir, a ver, ¿cómo se salvó Abraham, nuestro padre? Y Pablo les dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado, o sea, le fue atribuido. Esta palabra le fue contado significa se puso a su cuenta, como cuando uno tiene una cuenta del banco y nos ponen a nuestra cuenta, se nos atribuye cierta cantidad a nuestro favor. Usando ese término, lo que Pablo está diciendo, hermanos, Abraham no se salvó por obras. Él se salvó solamente por fe. Creyó. Y creyó, dice verso 3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado, o sea, le fue atribuido por justicia. Entonces la salvación, primer punto, hermanos, la justificación es por fe, no por obras. Usted se salva no por sus buenas obras. Esto va en contra de la mentalidad de la gran mayoría de las personas y de la gran mayoría de las religiones. El 99.9% de las religiones le van a decir, tú te salvas por tus méritos, por tus obras, tienes que hacer esto, pagar tanto, dar tanto, hacer esto, si quieres salvarte y ganarte el favor y el perdón de Dios. Eso es lo que la mayoría de las religiones dicen. Pero el cristianismo, que no es una religión, el cristianismo es Cristo viviendo en cada persona que cree en Él. El cristianismo dice, la salvación es un regalo de Dios, no por tus obras, porque no tienes suficientes obras para ser perfecto ni para ganarte el cielo. Es lo que tenemos que entender, que estamos ante un Dios que es santo, puro, perfecto, justo, ante quien no puede estar una mancha de maldad ni de pecado. Nada impuro puede estar ante la justicia y santo carácter de Dios. Dios aborrece y rechaza el pecado por su propia naturaleza. No puede haber ningún ápice de injusticia en Dios, nada, porque eres perfecto. Entonces, cuando vamos entendiendo, si Dios habita en el cielo y en el cielo hay pura perfección, nada sucio, nada inmundo, nada pecaminoso podrá estar o podrá entrar en el reino de los cielos. Así es que estamos en un problema, pero el problema Dios lo resuelve, ¿verdad? Entonces Pablo comienza a decir, es por gracia. Gracia es favor inmerecido que Dios nos da. ¿A quiénes? A los injustos. Eso vimos la semana pasada. No hay justo ni aún uno, ni un ser humano, ni uno solo de los miles de millones que a través de toda la historia de la humanidad no ha habido un solo ser humano que pueda decirle a Dios, Dios, yo soy justo y perfecto, así es que me gano la gloria por méritos propios. No, no hay ninguno, ni uno solo. Pero Dios ama a la gente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Porque Él no quiere que nadie se pierda, ni que nadie vaya al infierno ni a la condenación eterna. Dios entonces actúa y Él toma la iniciativa, poniendo en nosotros el deseo y la necesidad de buscarle a Él. Verso 6 dice aquí, como también, ahora pone otro ejemplo aquí, otro líder judío, David, el rey David. Y dice aquí Pablo, como también David, o sea, el rey David, habla de la bienaventuranza, o sea, de la bendición del hombre a quien Dios atribuye, ¿qué? Justicia, o sea, lo justifica, lo perdona, sin obras. Aquí está. Para ganarse el cielo, uno necesita entonces ser perfecto, nada más, para poder estar en la presencia de Dios. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿quiénes de los que estamos aquí podemos decir, yo soy perfecto en toda mi vida, nunca he cometido un solo pecado, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción? ¿Alguien puede decirlo? Ninguno podemos decir eso, hermanos, ninguno. Estamos descalificados, somos impíos, injustos. Entonces, pero aquí David dice, qué bendición son aquellos cuyas iniquidades, o sea, cuyas maldades o pecados, esas maldades son ¿qué? Son perdonadas.
Continúa, verso 7. Y cuyos pecados son cubiertos. Verso 8. Bienaventurado, o sea, más que feliz, el varón a quien el Señor nuestro Dios que no inculpa de pecado. O sea, Dios le quita la culpa. ¿Y qué dice Rey David? Es una persona feliz. Ahora, el problema es, ¿a quién Dios le quita esa culpa? ¿A quién Dios le cubre su pecado para que no le impida estar en la presencia del Señor? Aquellos que se acercan a Dios se dicen: Señor, yo no tengo méritos para ganarme tu gracia, ni tu perdón, ni tu favor. Aquí estoy, Señor, lo único que te traigo es mi pecado. Hay gente que piensa, para ganarme la salvación tengo que ser perfecto y hacer buenas obras y entonces Dios me aceptará así. No, porque ya tu corazón y tus manos están manchadas por la maldad y todo lo que toques está ya contaminado. Aquí hay una ley en el Antiguo Testamento que decía de los leprosos. Cuando una persona estaba leprosa, o sea, la gente que ya la carne se le está pudriendo y se le cae, ¿verdad? Tenían que apartarse de la comunidad, del pueblo, e irse a lugares recónditos. Se juntaban entonces los leprosos. Y cuando un leproso o ellos se acercaban a la ciudad, ellos tenían que traer una campanita, ¿verdad? Y tenían que gritar: leproso, leproso, leproso. Para que la gente, al escuchar la campanita y los gritos de los leprosos, la gente tenía que irse y esconderse para no ser contaminados, porque la lepra contamina, ¿verdad? E infecta también a los demás. Bueno, esta ley así es el pecado en nuestra vida. Señor, ¿qué puedo ofrecerte? Como el leproso. Hay algunos pasajes en los evangelios en donde los leprosos, que eran rechazados por todos, llegan a Jesús y llega un leproso y dice: Señor, si puedes, si quieres, límpiame. ¿Y qué le contestó Jesús? Quiero, sé limpio. Pero no solamente le dijo quiero, sé limpio, sino que lo tocó. Eso es tremendo. ¿Sabe usted cuántos años pasó ese hombre leproso sin que alguien le pusiera la mano en el hombro como una muestra de amor, de cariño y de aceptación? Añísimos. Pero llega Jesús lleno de gracia y de misericordia y lo toca y lo perdona y le dice: quiero ser limpio. Y al instante fue limpio. Así es el pecado, mis hermanos. Usted y yo somos leprosos. Yo sé que esta figura no le va a gustar mucho a usted. Me la aplico a mí también. Pero moralmente y espiritualmente sí somos delante de Dios. Señor, si quieres, límpiame. Lo único que puedo ofrecerte, Señor, es mi pecado. Y Dios dice: yo tomo tu pecado y lo pongo en la vida de mi Hijo amado, Cristo Jesús, quien fue a la cruz del Calvario. Y Él llevó nuestros pecados. Por eso dice que Cristo se hizo pecado por nosotros. No que haya pecado, sino que tomó nuestro lugar como pecadores. Y Dios, al aceptar la vida perfecta de Jesucristo, su Hijo, nos otorga justificación. Amén. O sea, perdón, y nos acepta a través de los méritos perfectos de Cristo Jesús. Romanos 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Léalo, por favor. ¿Y qué dice? Siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención o el rescate que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál fue el precio que se pagó? Verso 25. A quien Dios puso como propiciación, o sea, como satisfacción de su justicia, por medio de la fe en su sangre, la sangre de Cristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 28. Verso 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Eso se los pregunta a los judíos. A ver, judíos, ustedes que se están jactando, que cumplen la ley, que son circuncidados, que guardan el Shabbat, el sábado, que hacen esto y aquello. Y les dice Pablo: ¿dónde está tu jactancia? Les pregunta y les dice ahí, verso 27, queda excluida. ¿Por cuál ley te vas a salvar o a justificar? Pregunta Pablo. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la ¿qué? Fe, la fe. Verso 28. Concluimos pues, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Concluimos pues que el hombre, ¿qué? Es justificado
por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué les parece? O sea, si alguien quiere salvarse por la ley de Dios, tiene que cumplir todos sus mandamientos sin nunca haber quebrantado uno solo, y eso es imposible. Ahora, ¿a qué nos lleva todo eso? La ley nos dice, esta es la voluntad de Dios. Por ejemplo, aquí están los 10 mandamientos: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, no tendrás dioses ajenos, ni tendrás ídolos, ni te inclinarás ante ellos, honrarás a tu padre y a tu madre, guardarás el día de reposo, no robarás, no codiciarás, etcétera, los 10 mandamientos. ¿Quién ha quebrantado esos? Y nada más voy con 10 mandamientos. Todos hemos quebrantado esos mandamientos de Dios. Por lo tanto, estamos excluidos. Pero Dios dice, pero hay alguien que va a cumplir a la perfección la ley por ti. ¿Quién, Dios? Mi Hijo Jesucristo. Entonces, cuando Cristo vino aquí a la tierra, Él cumplió siempre de manera perfecta todos los mandamientos y la voluntad del Padre. Número 1, Cristo cumplió por usted y por mí lo que nunca habíamos podido hacer, cumplir los mandamientos de Dios. ¡Qué bendición! Y 2, merecíamos la muerte. Cristo fue a la cruz, tomó lo que nosotros merecíamos, que era la muerte, murió en nuestro lugar, derramó su sangre preciosa y perfecta, y esa sangre nos limpió de toda mancha, de tal manera que ahora quien cree, solamente creyendo en Cristo Jesús, el Padre le da perdón, le acepta, le ama, le reconcilia y lo justifica. Dios justifica, escuche bien esto, no al justo, sino al impío, porque no hay ni un justo. Todos tenemos que presentarnos ante Dios como lo que somos, impíos, o sea, sin justicia, sin piedad, sin el temor de Dios que Él merece. Pues así Dios nos aceptó, porque Cristo pagó en la cruz lo que debíamos de haber pagado. Fue puesta a nuestra cuenta la obra perfecta de Cristo, salvos solamente por fe. Verso 9, Romanos 4:9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos, o también para los de la incircuncisión, o sea, para los gentiles o gente que no es judía. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. O sea, ¿cómo se salvó a Abraham? ¿Por sus obras? No. Por fe, por creerle a Dios. Y pregunta, verso 10. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ok, primer punto entonces, hermanos. La justificación, que es el acto mediante el cual Dios declara a cada persona que se acerca a Cristo, Dios le declara perdonado y sin culpa. Antes eras reo, prisionero por tu pecado. Cristo pagó por ti y ahora Él te justificó. Y ahora eres declarado inocente, libre y en una correcta relación con Dios. Eso es justificación. Dios nos justifica. Todo es obra de Dios. Entonces, es por fe. Vamos al segundo punto. La justificación es por gracia, no por la ley. Entonces, primer punto, la justificación es por fe, no por obras. Segundo punto, la justificación es por gracia, o sea, por el amor gratuito de Dios, no por guardar la ley. No por guardar la ley. Ahora vamos a hablar qué es esto de la ley. Pregunta, entonces, ¿cuándo fue justificado Abraham? Cuando se circuncidó, porque Dios le mandó circuncidarse. Y aquí Pablo dice, no. Resulta que Abraham, él no era judío de nacimiento, de hecho él vivía en Irak y era idólatra, vivía en Babilonia, y Dios lo llamó a él, a Abraham. O sea, no existían judíos antes. Dios llamó a un hombre pagano, como era Abraham, y aquí vamos a Génesis 12, por favor. Cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, espero en Dios hablar de esto ya en otro aspecto el próximo domingo, primero Dios. Génesis capítulo 12. Dios llama a Abraham. Aquí no era judío, aquí no era circuncidado, era un pagano más, ¿sí? Y Dios lo llamó cuando tenía 75 años. Abraham tenía ¿cuántos? 70, ya un anciano. Y Dios lo llamó, hermanos. Verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, o sea, de Babilonia, de que ahora, lo que ahora es Irak,
y de tu parentela y de tu casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, que era la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Verso 2, y haré, dice Dios, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, sucede que Abraham estaba casado con Sara y los dos no tenían hijos. Sara era estéril, Abraham ya anciano, no tenían hijos. A ver, Señor, ¿cómo está eso, verdad? De que me vas a bendecir grandemente y vas a hacer de mí una grande nación, pero sin hijo tengo. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, le dice Dios. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok, versículo 3. ¿A quién está aquí ya refiriéndose esta promesa? A Cristo. A Cristo. ¿De dónde viene Cristo? Del pueblo judío. ¿Y el pueblo judío de dónde viene? De Abraham. ¿Sí? ¿Vamos tomando el hilo? Entonces, pero Abraham ni se lo imaginaba. Aunque sí, Abraham tuvo a Ismael, ese desliz del cual hablaremos el próximo domingo, y luego tuvo a Isaac, que era el hijo de la promesa. Pero cuando él le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oiga, pregunta, ¿cómo están las familias hoy en su estado espiritual, relacional, etcétera? Muchas familias no están bien, no están viviendo con la bendición del Señor. Esa es la realidad, mis hermanos. Pero cuando una familia, una persona viene a Cristo, las cosas comienzan a cambiar, porque Cristo es quien bendice y transforma, aquí está el asunto, transforma la vida de cada persona. En Cristo serán benditas todas las familias del tierra. Entonces, dos opciones. Si usted ya es justificado, pues apropiese de esta promesa de Dios. Si usted no es salvo, no tiene esa seguridad, pues venga a Cristo y comenzará a experimentar esta bendición de Dios. Ok, ahora, aquí llama, sal de tierra y comienza, y sale Abraham con su familia. Ok, más adelante, de aquí nos saltamos hasta el capítulo 15, unos años después, Romanos 15, o sea, Génesis 15, verso del 4 al 6. Dios le aparece a Abraham. Génesis 15 del 4 al 6. Y dice, luego vino la palabra de Jehová diciendo, o sea, Abraham, ¿qué le dijo? No te heredará o sea, hablando a Ismael, porque tuvieron ese problema en que se adelantó Sara y le dijo, pues, soy estéril, tú si puedes tener hijos, pues acuéstate con mi esclava y que ella te dé un descendiente. Bueno, Abraham hizo mal, le obedeció, tuvo a Ismael. Ismael hoy es el padre de los árabes. ¿Y hoy quiénes tienen pleito casado? Perdón la expresión de pleito casado. Habrá los judíos con los árabes. Por esta desobediencia de Sara e impaciencia, tanto de ella como de Abraham, viene Ismael, e Ismael era un hombre feroz, así lo cataloga la Biblia. ¿Cómo son los árabes? Son feroces, como ellos solos. Y de ahí viene hasta el día de hoy su pleito que tienen en Gaza, judíos y árabes. Vean las raíces desde dónde viene todo esto, hermanos. Qué tremendo. Después de ese problema, Dios le dice, a ver, Abraham, verso 4, no te heredará o sea, Ismael, sino un hijo tuyo será el que te heredará, o sea, hijo que vendrá de parte de Sara. Verso 5, y lo llevó Jehová fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Qué impactante. No podía tener un hijo, el que Dios le había prometido ahora. Y le dice versículo 6, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado o atribuido o sea, en este momento Abraham fue salvo, fue justificado. Preguntas. Vamos a dar tiempo. Si usted tiene alguna pregunta, levante su mano y exprésele con mucho gusto. Trataré de responder. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿No? Ahora, aquí, cuando dice que creyó a Jehová, aquí Abraham todavía no había sido circuncidado. Entonces, usa este argumento Pablo para decirle a los judíos, a ver, ¿cuándo se salvó Abraham? ¿Hasta que se circuncidó o antes de su circuncisión? Antes. De este pasaje hasta que se circuncida pasaron como 15 años. Cuando Dios le dijo, Abraham,
circuncídate tú y toda tu tribu. Pero ya habían pasado 15 años, entonces ¿cómo se salvó Abraham? ¿Por obras? ¿Por la circuncisión? No, por fe. Ese es el punto que Pablo está aclarando aquí a los judíos. Bueno, continuamos entonces. Ok, ahora, Génesis 17. Verso 5 al 8. Bueno, aquí ya Dios le dice a Abraham, y no se llamará más tu nombre Abraham, que significaba padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, ¿verdad? O sea, padre de multitud, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré, aquí viene, observe, mi pacto entre mí y ti, es lo que le dice Dios, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Está hablando de la circuncisión, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora los palestinos hoy reclaman y le dicen a los judíos, esa tierra es nuestra, dicen los palestinos. Pero cuando vamos a la Biblia dice, no, no es de los palestinos la tierra donde vive Israel, es de mi pueblo, de Israel. Ese es el punto del mundo. Y claro, las noticias nos presentan diferentes puntos de vista, ¿verdad? Pero lo que dice la Biblia es, esa tierra donde está Israel, Gaza y toda esa zona, le pertenece a los judíos. Y un día Dios se las va a dar a ellos. ¿Cuándo? En el milenio. Pero ahorita hay un pleito tremendo, ¿verdad? Hemos visto lo que está pasando en estos días, en donde los palestinos reclaman, dicen los palestinos, y los árabes que viven también alrededor, vamos a mandar a los judíos a armar para que se mueran todos, punto. Y los árabes nos apropiemos de esta tierra. ¿Quién está detrás de ellos? Satanás. Entonces, por eso los judíos están defendiendo lo que Dios les ha dado como herencia a ellos. Hago esto nada más como un paréntesis. Bueno, ahora el punto es, voy a hacer un pacto y te vas a circuncidar tú y las gentes que pertenecen a este pueblo. Ok. La circuncisión, verso 24, Génesis 17, 24. Era Abraham de, ¿cuántos años tenía? 99 años. ¿Qué más? Cuando circuncidó la carne de su prepucio. A la edad de 99 años, Abraham fue circuncidado, según la carne. Ahora, ¿por qué o para qué? Bueno, esto era una señal. Era una señal y un sello. A la vez, eso significa la circuncisión para los judíos. Señal y sello. Señal y sello. Ahora, como señal, significaba que cada varoncito a los 8 días tenía que ser circuncidado. La señal era, ahora este bebé pertenece al pueblo de la promesa, al pueblo de Dios, al ser circuncidado. Es señal, eres judío, perteneces al pueblo de Dios. La tierra de Canaán la vas a heredar. Okay. 2, como sello, un sello, ¿qué representaba? Un sello representaba una garantía. Cuando un rey enviaba una carta en un papiro, ¿verdad? X cosa, X documento, entonces lo que el rey hacía, lo envolvía o lo doblaba y luego ponía cera y estampaba su sello. Sello. ¿Qué representa el sello? Garantía de parte del dueño, del rey, de quien sea. Aquí está mi sello, te garantizo que lo que dice este documento es real, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se circuncidan los judíos. Dios nos está garantizando que esta tierra va a ser nuestra, pero ese es el punto. La garantía consistía no en salvación espiritual, sino en posesión de la tierra, que es muy diferente. Pero los judíos se equivocaron y dijeron, somos hijos de Abraham, somos salvos automáticamente. Ya, así me porte como me porte,
Abraham me va a salvar por su fe, lo que él hizo. No, dice Pablo, establecieron su justicia propia, se equivocaron. No es la salvación porque ya fuiste circuncidado. Recuerda, la circuncisión es un simbolismo externo de una realidad interna. Génesis 36, no es cierto, Deuteronomio 36. ¿Qué simboliza entonces? ¿Qué es lo que Dios les estaba enseñando? Más que una cirugía externa, ¿verdad? De quitarle el prepucio al bebé. Lo que Dios les estaba enseñando, esto es lo que quiero de ustedes, Israel. Esto, entiéndanlo. Deuteronomio 36, léalo por favor, y dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué representaba ese prepucio? La naturaleza antigua, ¿sí? La naturaleza carnal del ser humano. ¿Por qué el ser humano no ama por naturaleza a Dios? Porque tenemos ese corazón. El problema es el corazón. Un corazón carnal, egoísta, un corazón con la tendencia a la maldad. Ese es nuestro gran problema, hermanos. Y esto no se arregla con una cirugía externa o médica. Se arregla con una cirugía espiritual que Dios mismo tiene que hacer en el corazón de cada persona. Ahora aquí sí, hombre o mujer. Es lo que representa. Ezequiel, por favor. Ezequiel 36. Y aquí ya entra en detalle. ¿En qué consiste esta cirugía espiritual? Ezequiel 36. Y esto es entrar, ahora observe, ya no bajo el pacto antiguo, sino bajo, le llama aquí el nuevo pacto. El nuevo pacto, Ezequiel 36. Y aquí está el asunto. Ezequiel 36, versículos 25 al 27. ¿Y qué dice? Y estableceré con ellos pacto de paz. A ver, espérame, seguías, no estoy en 34, perdón. Ok, 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Cuántos años ha estado? Casi 2 siglos Israel estuvo disperso en todo el mundo, hermanos. Y a partir de 1917 comenzaron a regresar y en 1948 se les declaró como nación ya formal. Vea esto, se está cumpliendo la Biblia. ¿Cómo fue posible que una nación dispersa en todo el mundo y luego habitando ahí los árabes en la tierra de Israel hayan regresado? Esta fue una obra de Dios, nada más, punto. Por eso dice aquí Dios: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, no el país de los árabes, sino a vuestro país. Verso 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26, y aquí viene ¿en qué consiste esta circuncisión espiritual? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne. Aquí está la circuncisión, el corazón de piedra, es el corazón duro, rebelde y obstinado. Y os daré un corazón de carne, o sea, sensible, una nueva naturaleza que ama a Dios. ¿Sabe? Aquí el problema no es si usted es bautista o no es bautista. Aquí el asunto es que tiene usted un nuevo corazón que ama a Dios. Usted puede venir aquí cada domingo fielmente y estar perdido. Usted puede venir de una familia y haber nacido en cuna cristiana y estar bien perdido, porque se trata de un nuevo nacimiento que Dios hace. Entonces no nos engañemos. Hay gente que dice: pues yo vengo el domingo aquí y pues sí, ahí me santifico un poquito, y entre semana viven como el mismo Satanás, amando el mundo, haciendo las cosas del mundo, haciendo su propia voluntad, y dice Dios: ¿sabes qué? No te conozco, porque no ha habido esa circuncisión espiritual, real, auténtica. Continúa aquí: y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27: y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Observe,
Dios da un nuevo corazón y Dios da un nuevo camino, un nuevo estilo de vida. Eso de que sí, Dios me dio un nuevo corazón, pero sigo viviendo como yo quiero, no, eso es mentira, te estás engañando. A quien Dios da un nuevo corazón, esa nueva naturaleza que es la naturaleza de Cristo, ahora va a querer ser semejante a Cristo, hacer la voluntad de Cristo. Si bien no somos perfectos, pero ahora hay nuevos afectos, nuevos deseos de amar a Dios. Esta es la circuncisión espiritual. Entonces, vamos al Nuevo Testamento, Colosenses 2. ¿Cuándo fue hecha ahora en el creyente, en el nuevo pacto, hermanos? Esa circuncisión espiritual, cuando usted se arrepintió y vino a Cristo. En ese instante, por fe, Dios hizo esta obra. Colosenses 2:10, dice aquí Pablo: y vosotros estáis completos en Cristo, en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, en Él, o sea, en Cristo. Fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí se da cuenta, si ya han sido circuncidados espiritualmente, va a haber una nueva vida, un cambio, punto. No se engañe, usted puede saberse de memoria toda la Biblia y estar perdido. Los demonios creen en Dios, pero tiemblan. Es lo que dice Santiago. ¿Sabes? Los demonios saben que existe un Dios, tiemblan, pero no obedecen a Dios. Ahora, y esa es la señal y el sello. Cuando el creyente fue sellado, Efesios 1:13. Igual en ese instante, cuando usted se arrepintió de sus pecados auténticamente y vino a Cristo: Señor, perdóname por mis pecados, creo que tú moriste en la cruz por mí y que tú resucitaste, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, haz en mí tu voluntad. En ese instante, por fe, creer, Dios le da el nuevo nacimiento, y en ese instante Dios le sella. Efesios 1:13, en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, la Biblia, el Evangelio, o sea, las buenas noticias de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué? Creído, ahí está la frase clave, y habiendo creído en Él, en Cristo, ¿qué pasó? Fuisteis sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted se arrepiente y viene a Cristo en ese instante, Dios envía su Espíritu Santo a usted, que es un sello, que es garantía, en donde Dios le dice: ahora eres mi hijo, ahora eres mi hijo, has pasado de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Este es un concepto equivocado que luego pensamos, todas las personas somos hijos de Dios. No. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, y para ser hijo de Dios necesito creer verdaderamente en Cristo. Entonces Dios me da, o nos da, su Espíritu Santo, verso 14, que es las arras, o sea, es un adelanto de nuestra herencia, esa herencia eterna en el cielo, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces el punto es, no te puedes salvar por la circuncisión. Regresamos a Romanos 4, y dice Pablo: tampoco se pueden salvar haciendo las obras de la ley. Segundo punto, ¿por qué? Pregunta, hermanos, a ver, les van a los teólogos bautistas que se congregan aquí en el Renuevo. ¿Por qué Abraham no pudo salvarse por la ley? A ver, ¿quién me contesta? Vea la época en la que nació Abraham y vea cuando Dios dio la ley por primera vez. Fue otra época, la ley la sacó con Moisés, y Abraham ya había tenido un periodo anterior. Mínimo, ok, la ley Dios la dio hasta 400 o 500 años después de Abraham, por ese pequeño detalle. O sea, ¿qué ley cumplía Abraham si Dios todavía no había dado los 10 mandamientos, por ejemplo? Los dio hasta 400 o 500 años después en el monte Sinaí con Moisés. Por eso aquí está desarmando el argumento de los judíos. Pues Abraham no pudo salvarse por la ley, porque ni ley había. ¿Ven? ¿Cómo entonces Pablo está ubicando la sana doctrina? A ver, hermanos judíos, no es ni por circuncisión, o sea, no es por ritos, no es por buenas obras que haga el hombre, no es por la ley, porque Abraham no tenía la ley. Fue por gracia, por medio de la fe. Ese es el asunto, mis hermanos.
A veces pensamos, pues ojalá que si no les llega el evangelio, la gente se va a perder. Y de ahí que la iglesia tengamos, hermanos, un gran reto, una gran bendición y una gran responsabilidad de compartir el evangelio a la gente, para que la gente no se pierda. Ok, concluyo. El tercer punto, la justificación entonces es por fe, es por gracia en Cristo, que es el amor de Cristo, y finalmente, la justificación es por el poder de la resurrección de Cristo, no por el esfuerzo humano. Qué gran diferencia. Hay personas que se dicen cristianas, se están esforzando, pero no han aprendido a depender del poder de la resurrección del Cristo vivo. Vamos al último versículo, Romanos 4:25. Dice aquí, el cual está hablando de Cristo Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Otra vez, solamente por la resurrección de Cristo. Cuando Cristo murió, Él llevó nuestro dolor, llevó nuestros pecados, derramó su sangre, y con esa sangre nos limpió, nos perdonó, nos reconcilió con Dios. Y en la cruz del Calvario hubo lo que se conoce como el gran intercambio. Con esto cierro. 2 Corintios 5. ¿Cuál fue ese gran intercambio? Lo he mencionado brevemente en otras ocasiones. En la cruz se realizó este único acto del gran intercambio. ¿Cuál fue el gran intercambio? Bueno, 2 Corintios 5, 18. 5:18. Y todo esto proviene de Dios, no de la religión, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, porque éramos enemigos de Dios. Dios nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo, y nos dio ahora el ministerio de la reconciliación. ¿Qué tiene que estar haciendo la iglesia el día de hoy? Predicando la reconciliación con Dios, con la gente. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Ya Cristo pagó por ti. Verso 19. Que Dios, ¿en qué consiste la reconciliación? En que Dios estaba en Cristo, no dice en una iglesia, en una religión, no, en Cristo, que estaba reconciliando consigo al mundo, en donde usted está incluida, no tomándoles en cuenta a los hombres que sus pecados, y nos encargó a nosotros que la palabra de la reconciliación. Usted tiene un encargo de parte de Dios. ¿Y en qué consiste ese encargo? En compartir las buenas nuevas. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Verso 21. Al que no conoció pecado, ¿a quién se está refiriendo aquí? A Cristo. O sea, al que no cometió pecado. Por nosotros, que lo hizo pecado, o sea, fue hecho ofrenda por el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Este es el gran intercambio. Todos tus pecados fueron atribuidos a la persona de Cristo. Todas tus maldades. Y la perfecta obediencia y justicia de Cristo fue pasada a tu cuenta, a tu vida. Fuiste vestido con la justicia de Cristo. Hermanos, por eso el creyente de Señor, qué bendición saber que soy salvo, que ya me has perdonado, que enviaste a Cristo en rescate por mí, que tengo ya la vida eterna. Qué bendición, Señor. Ya está garantizado, pero ahora, Padre, mientras tú me llamas a tu presencia, aquí tengo una encomienda de parte tuya. Eres mi embajador, dice Dios. Publica mis buenas nuevas. Compártelas. Queridos hermanos, no debiese de haber una semana sin que compartamos las buenas nuevas. Y máximo en estos tiempos, todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está pasando en el mundo, para que el creyente diga: Señor, tú ya vienes. No me encuentres como las vírgenes imprudentes, dormidas y cabeceando.
Encuéntrame, Señor, despierto haciendo tu voluntad, compartiendo tus buenas nuevas. Tu Espíritu es quien convierte y quien salva. Yo solamente soy un instrumento para explicarles este Evangelio. Amén. Ahora, y tenemos que aprender a vivir, mis hermanos, todos los días bajo el poder de la resurrección de Cristo. Es decir, el poder de la resurrección de Jesús, que es un poder que proviene de parte de Dios, es el poder que está a nuestro alcance para hacer la voluntad de Dios. Sin el poder de la resurrección de Cristo, el creyente no puede cumplir ni un mandamiento de Dios. Pero Dios nos ha dado su poder todos los días en Cristo para que podamos hacer la voluntad de Dios. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, por la salvación que nos has dado, Señor, por la justificación, por habernos declarado sin culpa, por haber quitado de nosotros, Señor, nuestras maldades a través de la sangre de Cristo. Y ahora nos has puesto en una relación de comunión hermosa contigo, Señor. Has hecho este gran intercambio. Y ahora, Padre, tú has cambiado inclusive la dureza de nuestro corazón, ese corazón rebelde, obstinado, egoísta. Y ahora nos has dado la naturaleza misma de Jesús. Un corazón, Señor, sensible, un corazón que ahora ama, perdona, un corazón que ahora es agradecido contigo, Señor. Nos has dado el sello de tu Espíritu Santo, que es tu presencia misma, en donde nos garantizas ya la vida eterna, la cual nunca perderemos, porque ya pagaste el precio perfecto y completo en la cruz. Mi Señor, pero tú nos has dado una encomienda, una gran responsabilidad, que es compartir estas buenas noticias. Oramos, Padre Santo, que pongas en nosotros esta pasión, esta intención, que quites por favor el temor y la negligencia y podamos, Señor, estar renovados en gozo, en paz, en santidad y con un compromiso, Señor, de predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Padre, oramos para que esta bendición que tú has prometido a Abraham, que en Jesús serán benditas todas las familias de la tierra. Señor, a los que estamos aquí presentes, esta bendición sea una realidad en donde podamos experimentar cada día, Señor, tu bendición en el varón, en la esposa, en los hijos pequeños, adolescentes o jóvenes, en las abuelitas, en los abuelitos, Señor, en cada miembro de nuestra familia podamos gozarnos en tu bendición, Cristo Jesús, y podamos, Señor, contagiar este gozo que proviene de ti, esta paz, esta sabiduría, Señor, esta sabiduría que proviene de ti y esta fe. Padre, y que el poder de la resurrección del Cristo vivo que habita en nosotros nos habilita, Señor, cada día para hacer tu voluntad. No hay otro poder más grande que el de la resurrección de Cristo, el cual está en nosotros. Muchas gracias por ello, Padre. Este poder es capaz de transformar, Señor, lo que a nosotros es imposible. Como Abraham en su edad y a su esposa, ya era imposible que tuvieran hijos ellos, pero tú hiciste posible por tu poder el que engendraran a Isaac, el hijo de la promesa. Así en nuestra vida, Señor, quizás vemos imposibles, vemos situaciones que decimos, aquí ya no hay posibilidad de cambio, pero confiamos en ti, mi Dios, y rogamos que sea hecha tu voluntad, tu perfecta voluntad, y que lo que tú dispongas lo aceptemos con gratitud, con gozo, porque tú eres soberano y toda la gloria es para ti. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús.